¿Qué tal, país? Bienvenidos a un nuevo programa de Proyecto Federal, el programa de la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia y su obra social. Vamos a estar con ustedes compartiendo el día de hoy la emisión número 478 y, como siempre, todos aquellos temas que son de tu interés. Hola, Gustavo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Luis? ¿Cómo le va a todos ustedes? Nuevamente, un placer compartir la primera edición de Proyecto Federal los miércoles a las 22 horas y con sus respectivas repeticiones. La actualidad en general del país, actualidad política, actualidad económica, qué es lo que está pasando en temas internacionales. A ver, primer escenario que ya hablamos la semana pasada, Luis, el escenario internacional, los atentados en Bruselas, las repercusiones. Ahora estamos viendo que Bélgica tiene una contraofensiva hacia Siria o determinados países. Y la primera pregunta o reflexión que nos hacemos, ¿está bien o está mal que reaccione con las armas siendo otro país? ¿Esto no le va a traer como consecuencia más represalia? Bueno, este tema y muchos temas más nos va a comentar Hernán Villar. Pero hablando de temas internacionales, también tenemos el tema de Brasil. Y el tema de Brasil no es menor, principalmente porque vemos algún movimiento en Latinoamérica que tiene de alguna manera un efecto traslativo en nuestro país. El tema del alejamiento del PMDB, del Partido de los Trabajadores de Luis Ignacio Lula da Silva, esto puede dar una señal o no de que quieren apresurar el tema del impeachment para Dilma Rousseff y de alguna manera sacar al Partido de los Trabajadores en la conducción de un país tan grande y tan importante como es Brasil. Bueno, con la crisis obviamente que está viviendo Brasil, Gustavo, que desde hace varios años, ¿no? Porque no recordemos, hace muy poquito, 2 años atrás, había sido designado como uno de los países en crecimiento, el 7º país de la economía mundial en crecimiento, floreciente. Bueno, de golpe todo esto se comenzó a evaporar por todas estas crisis que muchas tienen que ver con, bueno, con sintonías relacionadas a la corrupción, ¿no? Que desde ahí comienza a nacer toda esta problemática hacia Dilma Rousseff y obviamente hacia quienes fueron, obviamente, sus pares en algún momento. Bien, pero más allá del tema de corrupción o no, sabemos, porque a ver, la corrupción existe en la naturaleza humana, uno no la justifica. Pero ¿qué voy con esto? Existen algunos partidos que cuando se ve corrupción en partidos que tienen aquellas culturas de integración de las clases más bajas, ahí los medios de comunicación tienen un accionar absolutamente diferente. Y eso es lo que llama la atención, y llama la atención en Brasil, en nuestro país y en varios países de Latinoamérica. Y el tercer tema en materia internacional es el tema de Malvinas. La ampliación de la superficie, realmente esto marca una política de Estado. Te diría que es la primera situación, el primer caso que podemos decir donde es concomitante lo que dice Susana Malcorra y de pronto, como por ejemplo Daniel Filmus, que pertenecen a distintos partidos políticos, en trabajar en una política a largo plazo. Y obviamente que esto viene de un trabajo de 20 años hacia atrás. Estamos hablando de un proceso democrático. Bueno, pero también vamos a hablar de economía, ¿no? Bueno, economía, ¿no? Una economía argentina que en estos últimos días vamos teniendo diferentes sorpresas, ¿no? Sorpresas en cuanto a anuncios que se van a hacer en los próximos días, ya aplicados muchos de ellos al mes de abril, desde el punto de vista de, bueno, desde el monotributo que va a comenzar a tener un incremento, lo que va a pasar con el transporte también con un incremento considerable, se habla de entre un 100 y un 150% en algunos casos, estamos hablando del tema del gas, el tema del agua, el tema de los combustibles, digamos, es un mes realmente que va a ser realmente una bisagra, calculo yo, para lo que va a ser la economía en los próximos meses, porque también hay que ver el tema de las paritarias, porque las paritarias están pensadas para un momento del año que es muy difícil si comienzan a darse todo este tipo de cosas y se vuelven reiterativas a lo largo del año. ¿Cómo vas a poder manejar una paritaria y no quedarte por debajo de lo que es obviamente la inflación? Es un tema delicado, Gustavo. Totalmente. Casualmente, varias centrales obreras, no quiero decir 3 porque pueden ser más, varias centrales obreras van a presentarse con el presidente de la Nación para pedirle que se declare la emergencia ocupacional. ¿Qué quiere decir con esto? Señores del gobierno, que no haya más despidos. Y a partir de ahí, a partir de la respuesta que le dé el gobierno, las medidas de fuerza que puedan adoptar
todas las centrales obreras, los gremios de manera separada, en forma concomitante, en forma separada. Bueno, todo eso lo vamos a saber de acá a las próximas semanas, qué es lo que va a ocurrir, pero ya es una señal decirle al gobierno, señores, ustedes tienen que decretar la emergencia ocupacional. El trabajo es uno de los factores más importantes de la economía y que contribuye al valor agregado, Sí. ¿no? Y bueno, también tenemos, para hablar de temas económicos, está el licenciado Andrés Aciaí. Y ahora sí, hablando de política, lo invitamos al periodista Gerardo Yomal, no se lo pierdan, que nos va a desarrollar su visión de los 100 primeros días de gobierno de Mauricio Macri, ¿sí? Un tema no menor para hacer un análisis, una reflexión, y generalmente se dice que a partir de los 100 días comienza la cuenta regresiva. Mi pregunta es si comienza o no comienza, porque vemos un accionar de los medios de comunicación que lo que hacen ponen foco en otras cosas, principalmente se pone foco a distintas situaciones del gobierno anterior para que de alguna manera se distraiga la atención de lo que está pasando ahora. Un hecho como comentó Luis, el tema de la suba de las tarifas del gas, el tema del sube, claro, etcétera, etcétera. La sumatoria de incremento de costos donde la variable ingresos no va de manera directamente proporcional a la variable de costos. Muy bien, todos estos temas van a estar desarrollados en la jornada del día de hoy, pero como siempre, las vías de comunicación habilitadas para que vos puedas contactarte con nosotros, en este caso nuestro email proyectofederal@gmail.com. Bueno, muy bien, señor, ya le podemos escuchar a las instituciones que nos auspician. Si quieren también le agrego la vía de comunicación 116137-2247 y ahora sí, las instituciones que nos auspician. Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia. Más de 60 años en defensa de los derechos del trabajador del sector. Comprometidos con la formación de nuevos líderes sindicales. 011-4943-4005. Obra social del personal de farmacia. El mejor remedio para su salud. Trabaja en defensa del sistema solidario de salud. 0800-333-9820. Turismo Social de FATFA. Piensa en el descanso de todos los trabajadores de farmacia, ofreciendo un amplio circuito hotelero en todo el país. 011-4941-9910. Instituto Superior de Formación Tecnológica de FATFA apuesta al crecimiento profesional de todos los trabajadores de farmacia del país. www.institutofatfa.com.ar. Muy bien, comenzamos con el primer invitado del día de hoy y es realmente un programa para no perdértelo porque vamos a hablar de todos estos temas de actualidad. Si bien muchos son del plano internacional, muchos de ellos afectan también a la Argentina. Bueno, Gustavo. Ahora comenzamos con el plano nacional. Plano nacional, ¿no? Gerardo Yomal, periodista. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Gerardo? Buenas noches, muchas gracias. Bueno, queremos saber una reflexión tuya de los 100 primeros días de gobierno de Mauricio Macri. Bueno, ¿estamos hablando de Mauricio o estamos hablando de Macri? Me parece que hay que correr el Mauricio. Bien. Y meterse más en el Macri. ¿Por qué digo de correrse el Mauricio, ese tuteo, esa cosa de buena onda, de globos amarillos, de revolución alegría? No, porque acá vino la realidad, la historia y la política. O sea, nos empezamos a tratar de usted. Eso es lo primero que quiere decir. Ya hay una distancia para analizar lo que está pasando. Hay que mirar la historia de la familia Macri, a quiénes representa, cuáles son los intereses que están en juego, y el presidente de la Nación viene a llevar adelante esa historia y esa política. Ya hay datos que los están palpando buena parte de la población. Vos y ustedes mencionaban algo en ese sentido. El aumento del costo de vida, el aumento de la desocupación. Bueno, eso es un plan concreto que tiene que ver con el
liberalismo, con la derecha, con la centro-derecha, con el interés de determinadas empresas, de intereses agrarios, multinacionales y bancos. Es así. En su momento, en la campaña electoral, de la mano de Durán Barba o de la mano del licenciado en filosofía Alejandro Rosicher, podían hablar del budismo, de la buena onda, pero bueno, en estos 100 días se ve cuál es la realidad política y sobre todo económica. Bueno, ¿a dónde nos encaminamos? No sé, uno puede pensar en Chile, puede pensar en la India, puede pensar en un país que se dedica a exportar materias primas, que no genera industria, que no genera manufacturas, que no genera nuevas fuentes de trabajo. Bueno, por ahí pasa el proyecto político-económico del presidente de la Nación y bueno, basta mirar los nombres y apellidos que están en los distintos ministerios para confirmar esta historia, ¿no? ¿Te puedo interrumpir con esto? ¿Vos pensás que es premeditado o que de pronto hizo prueba y error y no le salen bien las cosas? No, me parece que esa era la idea inicial del presidente Macri, confiar que por el solo hecho de un cambio de gobierno, denominado market friendly, amigo de los mercados, acá iban a caer una lluvia de dólares y una lluvia de inversiones, cosa que eso no está pasando, ¿no? Claro. Esto hay que mirar en el mediano y en el largo plazo. Aunque venga una cantidad importante de inversiones, ¿ustedes creen que eso se va a convertir automáticamente en más fuentes de trabajo? Me parece que si no ponemos en el centro de la escena al rol del Estado, como incluso lo hacen los países capitalistas más avanzados, Suecia, Estados Unidos o Francia, un poquito más el Estado, me parece que hay una parte de la población, una parte importante que queda a la deriva. Me parece que hoy tenemos... Sí, ahora, sí. Lo que uno nota, Gerardo, confirmame o no esto, la gente, el común, muchos de ellos que han votado a Mauricio Macri por este cambio, por interpretar este cambio de una manera, están observando que ese cambio no es exactamente el cambio que por ahí esperaban o querían, porque bueno, la afectación del bolsillo, con todo esto, obviamente para esa gente que lo votó, mucha gente de clase media, baja y media, está preocupada y viendo que las cosas no están encaminándose, por lo menos en las políticas que se están aplicando al día de hoy. Sí, hay distintas paradojas, ¿no? Políticas, históricas en esta coyuntura. ¿En qué sentido se los digo? Porque todavía, después de más de 100 días de gobierno de Mauricio Macri, sigue teniendo cierta simpatía de un 50 o un 55% de la población. Hay un grupo de habitantes de la Argentina que no quiere dar el brazo a torcer. Dice, bueno, lo voté a Mauricio Macri, me encantó esto esto de Cambiemos. Estaba podrido de lo que despectivamente calificaban como la yegua, el autoritarismo, las cadenas, las carteras Luis Butón. Bueno, pero quiero esperar, quiero ver qué pasa. No quiero decir ya hoy fuera Mauricio Macri o no estoy de acuerdo. Pero sería más esa clase media, ¿no?, que la clase baja que lo votó. Bueno, yo creo que hay una suma de sectores sociales. Acuérdense que ganó en muchísimas provincias, nada más y nada menos que en la provincia de Buenos Aires. Gustavo apuntaba a un tema que habría que poner sobre la mesa, el tema mediático y esta insistencia permanente con la herencia recibida. Bien. Es muy difícil, a propósito de que durante el kirchnerismo se utilizaba la expresión batalla cultural, contrarrestar cuando a vos te están mostrando, debe ser una de las escenas más repetidas de la historia de la televisión argentina, gente en una cueva contando dólares y con los bolsos repesados, o cuando te dicen 500.000 veces, bueno, vos que sos un kiosquero, si no pagás el monotributo, a los 60 días la AFIP te manda, no sé si una carta de documento, si no pagaste ingresos brutos, te lo debita de facto de tu caja de ahorro o de tu cuenta corriente. Bueno, ¿qué pasa? El señor Cristóbal López se llevó 8.000 millones de la ciudadanía y se lo puso en su bolsillo e hizo sus negocios. Sería una solicitada, ¿sí? El día de hoy, haciendo referencia, a ver, una solicitada que, bueno, todavía no llegamos a hacer un intercambio acá con Gerardo, pero la solicitada es como que le dice, bueno, señor, yo estoy en esa lista, pero hay 800 pedidos, de los cuales muchos corresponden a empresas del mismo rubro, ¿no?
Sí. Que es lo que no se publica en los medios. ¿No esto es la historia de la Argentina. Es la historia de sus clases dominantes, es la historia del establishment. Si vos mirás con una lupa amplia, vas a ver que muchísimos empresarios hacen lo mismo que Cristóbal López. No sé, son millones de pesos por día que recibe un empresario petrolero como el señor Bulgerón. Y bueno, es parte de nuestra historia, en el sentido de que más que clase dirigente estamos frente a una clase dominante. No le dieron un mínimo changüí al presidente. Es decir, nos estás dando de todo. Bajaste las retenciones, liberaste un montón de cosas, querés bajar los salarios, todo a favor de determinados grupos empresarios, pero esos sectores no salen a traer los dólares, no salen a traer inversiones, y bueno, estamos metidos en este baile. Uno se pregunta, ¿y por cuánto tiempo las encuestas van a mostrar esta adhesión al presidente de la Nación de un 50 o 60%? Bueno, habrá que esperar. El bolsillo está pegando duro cuando el diario La Nación o Facundo Moyano o dos centrales de trabajadores dicen que se han producido más de 100.000 nuevos desocupados en Argentina. Estamos hablando de 500.000 personas que están afectadas con sus familias. Claro. Y este tema empieza a tocar la puerta de muchos argentinos. Yo creo que eso es preocupante. Vos me decís, bueno, ¿esto va a estallar política y socialmente? Bueno, yo creo que por ahora no, va a haber que esperar. La historia te puede dar sorpresas. Acá pasaron algunas cosas. Creo que en alguna oportunidad, lo comentábamos en algunos de los programas de ustedes. ¿Qué hubiera pasado si ese gendarme que apuntó su rifle acá en una villa le pegaba 2 centímetros más abajo, 2 centímetros más arriba a un nene de 12 años y le sacaba el ojo o lo mataba? ¿Qué hubiera pasado acá en la Avenida de Mayo cuando se manifestaban los trabajadores bancarios si le hubieran pegado ese balazo que estuvieron a punto de disparar al secretario general de la bancaria? ¿Qué hubiera pasado en el mismo sentido cuando se reprimió ahí en Ezeiza, cuando se cortaba la ruta al aeropuerto a los trabajadores de Cresta Roja? Quizás a partir de un hecho chiquito se inflaman ciertos sentimientos, ciertas situaciones sociales. Pero bueno, disculpen que no les puedo dar una respuesta taxativa. No, claro, o quizás no pasa nada y esto sigue. Se lo jodía al presidente de la Nación. Le decían, ¿cómo lo llaman? Bueno, lo llaman Semana Santa, porque bueno, no va a pasar de marzo o abril, ¿viste? Ese chiste reiterado. Bueno, pero bueno, no habría que subestimar al poder económico, no habría que subestimar al presidente de la Nación, porque bueno, ustedes fíjense, sin tener mayorías parlamentarias, ha logrado un éxito importante, que es convocar a casi 2/3 partes de los diputados en el Congreso, y seguramente en el Senado lo van a acompañar. Así que hay una política que estaría y está jugando en contra de los intereses mayoritarios, pero también tiene una política para construir, bueno, su malla que le permita continuar. Digo, el panorama es complicado para muchos argentinos, pero el panorama político para el presidente de la Nación, bueno, lo va a tratar de bancar de distintas maneras, ¿no? Él estará, por ejemplo, Chocho habrá festejado con 5 botellas de champán, bueno, la venida del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, como haber tocado el cielo con las manos. Claro, ¿no? A ver, ¿qué reflexión tenés vos con la visita de Obama? ¿Cómo lo ves vos? Bueno, entiendo que vos mencionabas el tema de Brasil, el país líder de esta parte del continente, que lamentablemente seguramente habrá algún otro presidente, la mano del juicio político. La crisis económica de Brasil es terrible, una baja del Producto Bruto Interno. Y bueno, Argentina le venía bien a Obama y a los Estados Unidos para ocupar un lugar en esta parte del continente. Yo digo, una vez dije en nuestro programa, bueno, no sé, Mauricio Macri, presidente, campeón de los derechos humanos y el capo de la manipulite en la Argentina. ¿Qué tiene que ver Mauricio Macri con la historia de los derechos humanos en la Argentina? Nada.
¿Qué tiene que ver Mauricio Macri con la Mani Pulite de Italia, de limpiar todo? Por su historia familiar, por sus relaciones, por sus intereses. Nada que ver. Y están construyendo esa imagen que en algunos sectores puede llegar a cuajar. Y bueno, desde los Estados Unidos se apretó el acelerador para decir, bueno, agarrémonos de Macri, que sea el símbolo de una política que nosotros queremos. Argentina tiene su importancia por la literatura, el deporte, el Papa Francisco, distintas cuestiones. No tenemos un producto bruto importante en relación al mundo. Pero bueno, tenemos otros valores. Pero su capital otros intelectual símbolos. es destacado. Es un capital social importante. Y ahí Estados Unidos lo aprovechó y dice, bueno, si acá me hacen la venia todo el tiempo, bueno, me parece que esto nos puede ayudar para marcar una línea en el continente. Chau Maduro, chau Dilma. Y ya hay algunos periodistas en Argentina, como el señor Longobardi, que empieza a decir, bueno, Evo Morales ya no va más, nos gustaba, hace 2 o 3 años era bárbaro. Se repetía eso, que le prestaban dinero al 3% del Fondo Monetario y de tantas otras que era un ejemplo, instituciones. que era un ejemplo que conseguía las tasas más bajas a nivel mundial. Pero bueno, ahora la ola es que también habría que tirar bajo un camión, disculpen la expresión, a Evo Morales. Ahora, una pregunta, ¿no? Que es en realidad la pregunta inicial que te hizo Gustavo, que tiene que ver cuál sería, según tu perspectiva, el balance, el análisis de estos 100 primeros días de Macri. ¿Positivos, no positivos o en el término medio? Bueno, yo creo que... como están las cosas hoy en día. Sí, ¿no? sí, sí. Vamos, tenemos que, acá la pregunta que te hizo Luis, ya viendo la posición periodística de Gerardo, sabemos, pero del punto de vista de quien votó Mauricio Macri y quien acompaña a Mauricio Macri, de ese lado, ¿no lo ven como un éxito? Una parte de la población sí, pero no se olviden que a Mauricio Macri en una primera instancia solo lo votó el 24% de la población. Sí. Después vinieron las PASO, después vinieron el balotaje y fue por muy poquitos puntos, un punto y medio. Ni la señora Vidal fue como una especie de sueño haber ganado la provincia de Buenos Aires. Ellos podrán, digamos, sostener obviamente el gobierno. Va a ver cómo se desarrolla la cosa, hasta dónde se puede tirar de la soga con esta situación económica bastante complicada. ¿Qué es lo que lo puede ayudar al presidente Mauricio Macri? Bueno, la inexistencia de una oposición política. Alguien podría decir, bueno, Cristina Fernández se fue del gobierno, se fue del poder con una plaza inédita, no sé, 300, 400. Hay que ver lo que va a suceder ahora el 13 de abril, ¿no? Cuando tenga que declarar la presidenta con esta gran convocatoria que se está realizando a nivel nacional, ¿no? El Frente para la Victoria, el peronismo general, recibió como una especie de piña en la mandíbula que todavía no se la puede sacar de encima. Entonces todo eso juega a favor del presidente Macri. Lo mismo con el tema de los gobernadores, los senadores y los diputados. Si te tienen con una soga al cuello de la mano de la coparticipación federal, bueno, vos tenés que acompañar. Por eso también los senadores y los diputados tienen una necesidad de votar a favor de los jóvenes. Son muchos temas, porque acá volvemos con lo que vos dijiste. Si nos vamos con los senadores, vamos al concepto que criticaban del gobierno anterior y que el gobierno actual lo maximiza, que es el tema de la chequera y el látigo. Sí, lo vimos en senadores. La chequera y el látigo, así como criticaban al gobierno anterior, no se diferencian de nada. Pero quisiera retomar, y te voy a hablar en términos, y no te ofendas como periodista, pero son términos marketineros, nada más que dentro del marketing político, este concepto del posicionamiento o desposicionamiento. ¿Cuál es la ecuación? La ecuación que hacen en los medios de comunicación: posicionemos bien arriba a Mauricio Macri, desposicionemos bien abajo al gobierno anterior. Instalémoslo sistemáticamente. Vos lo ves de manera permanente, porque, por ejemplo... Está bien, pero Gustavo, eso no lo podés hacer toda la vida. Los medios son importantes, pero no es permanente. No manejan todo. No es mirá la historia de América Latina.
Con Lula y Dilma, todos los medios en contra. Con Evo Morales lo mismo. Con el chavismo lo mismo. Y fueron procesos largos. ¿Cuánto tiempo podés pasar las imágenes de la bolsa, de los dólares, de los afanos que seguramente muchos de ellos sucedieron? Pero te quiero decir, quiero agregar esto. Pero sin embargo, se pasa muy pocas veces un video del año 2008 donde varios periodistas, entre ellos Maxi Montenegro, entrevistaban a Gabriela Michetti. Y Gabriela Michetti decía, la mesa chica, lo decía ella, no nosotros, no la mesa chica. Y la mesa chica estaba integrada por Nicolás Caputo. Entonces Nicolás Caputo, sabemos muy bien que ayudó a pagar el secuestro de Mauricio Macri, que con esto no lo estamos condenando, sino que estamos diciendo, señores, puede haber una analogía, que hay un empresario como Lázaro Báez, contratista público, con Cristina Fernández de Kirchner. Pero también hay una similitud de Nicolás Caputo con Mauricio Macri como contratista en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires de larga data, y que el actual vicepresidente de la Nación, en audio, no dicho por nosotros, en audio dice la mesa chica, y le pregunta uno de los periodistas, Nicolás Caputo, ese asesor no es asesor, pero sin embargo es del grupo íntimo. Pero el propio periodista Carlos Pagni, del diario La Nación, con esa ideología que tiene históricamente ese diario, lo presenta a Nicolás Caputo como el socio del presidente. Todo el tiempo lo dicen desde ese lugar. Yo creo que... Las expresiones de Elisa Carrió también vertidas estas últimas horas, ¿no? Hay un factor Carrió que habría que pensar que uno no termina de saber para qué lado está jugando. Pero yo, o sea, lo que quiero decir es lo siguiente. Algunos medios dicen, de manera implícita, yo perdono que un gran contratista público esté con Macri, pero no perdono que otro contratista esté con Cristina Fernández de Kirchner. Eso es lo que dicen los medios de manera implícita, no de manera explícita. Pues si no la gente le va a decir, poneme en la balanza las dos cosas. Los medios son importantes, pero cuando tu tío, tu primo, tu hija te dice, papá, abuelo, perdí el laburo y estoy hace 3 meses y no consigo nada, otro gallo va a cantar. No va a haber La Nata, no va a haber Carrió, no va a haber Grupo Clarín que alcance. Uno puede interpretar. Hay memoria también de algunos sectores de la población. La pregunta es, ¿cuándo esa memoria va a salir al ruedo? Gerardo, gracias. Bueno, realmente muy interesante. Queda para hablar muchísimos temas, ¿no? Muy amable por haber venido. Gracias, Gerardo, ¿Vamos rápido a la pausa? Sí, vamos a un corte y continuamos con más Proyecto Federal.